Muchos cariños, Iglesia Celular Cristiana de Jesús. Muchas bendiciones del Señor. También saludo a los amigos que nos ven, que nos siguen por las redes sociales. A las familias también, que también pueden seguirnos y vernos para escuchar palabra del Señor, para escuchar alabanzas también. Muy bienvenidos nuevamente en esta tarde y los invito a leer el mensaje del Señor para este momento, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 18 en adelante. El título de mi Biblia dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice así: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y destruiré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el discutidor de este mundo? ¿No ha convertido Dios la sabiduría del mundo en necedad? Y seguimos en el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Puesto que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para aquellos que son llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y el último versículo 31, para que tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Tenemos aquí delante de nosotros un mensaje poderoso de la palabra del Señor. Estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, dichas por el apóstol Pablo, son comparaciones tremendas. Sobre todo, lo más hermoso de estos versículos es cómo se manifiesta o se exalta a nuestro Señor Jesucristo, a su obra redentora, al mensaje de la cruz. El apóstol Pablo conocía muy bien esta iglesia de Corintio, y el apóstol Pablo, el Señor le mandó a predicar y a enseñar este mensaje, el mensaje de la cruz. En el versículo 17 del capítulo 1 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. El apóstol sabía muy bien cuál era su ministerio, cuál era su trabajo en el Señor,
que era predicar el Evangelio de Jesucristo, ser evangelizador a los gentiles y a todos a los que escucharan, a griegos, a romanos, a todos los que el Señor quiso alcanzar por intermedio del apóstol. Y en el versículo 2 del capítulo 2, también de Primera de Corintios, dice: pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para el apóstol sabía muy claro cuál era el mensaje que él tenía que entregar, que era Jesucristo, que era Cristo crucificado. No había otra palabra más sabia, no había otro mensaje más importante que predicar a Cristo crucificado. Y eso lo sabía muy bien el apóstol. Un hombre que era muy capaz, muy inteligente, muy preparado en las sinagogas, pero él reconoció que necesitaba de Jesucristo. Él reconoció que su inteligencia no era nada a los pies del Señor, de lo que él estaba entregando, de lo que era el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Y dice en el capítulo 2, que son muy bonitos los versículos también, no los leímos, pero también forma parte del contexto. Dice que él fue a Corintio tembloroso. Dice que fue con temor y temblor, no con palabra ni con sabiduría humana, sino con sabiduría de Dios. Y que no quería él predicar la palabra del Señor con tantas cosas extras que podrían dañar el mensaje central del Evangelio. Y dice en el versículo 3: y yo me presenté ante vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Él fue a Corintio con temor y temblor, sabiendo que el mensaje de la cruz era lo que tenía que predicar, que ese era el mensaje que la iglesia necesitaba recibir, que ese era el mensaje poderoso que la iglesia tenía que entender claramente, como nosotros el día de hoy. Y muchas veces pasa que cuando llevamos muchos años en el Evangelio y empezamos a aprender muchas cosas de la palabra, del Evangelio, de Jesucristo, se nos olvida cuál es el mensaje central, que es el mensaje de la cruz. También se nos olvida muchas veces que lo que no conocen a Cristo, lo que necesitan escuchar, es el mensaje de la cruz. A nuestro Señor Jesucristo, que vivió entre nosotros, cuál fue su plan, cuál fue su motivo por vivir entre nosotros. La cruz de Cristo en el momento de su crucifixión y su gloriosa resurrección. Ese es un mensaje sencillo, con mucho poder, mucha autoridad, porque estamos hablando del Señor mismo, de su vida. Pero es lo que los que no conocen al Señor necesitan saber. El apóstol Pablo también llegó a Corintio, llegando de un viaje muy tremendo, muy difícil para él. Venía de Tesalónica, venía de Filipos, venía de Berea, y ahí tuvo confrontaciones con muchos eruditos, con muchos preparados, discutidores filosóficos, de grandes pensadores. En Tesalónica lo echaron, lo expulsaron de esa ciudad, porque
en ese tiempo también ya estaba comenzando este mensaje de la cruz a través del apóstol Pablo y no estaba siendo totalmente aceptado por todos, sobre todo por los griegos, sobre todo por los filósofos, sobre todo por los grandes pensadores de ese momento. Y vemos que por esa causa también él sabe que tiene que llegar a Corinto preparado, sabiendo que ese es el mensaje central, que ese es lo que él tiene que entregar a Corintio, a los hermanos, a los que no conocían al Señor también en ese momento. La palabra de la cruz, la encarnación y crucifixión del Señor. Muchos de nosotros, ya que estamos, ya tenemos tiempo en el Señor, conocemos cómo fue su encarnación. ¿Qué es lo que significa? El Evangelio de Juan, el apóstol Juan, fue el que más destacó por el Espíritu Santo la deidad del Señor Jesucristo, que él siendo Dios se despojó de su gloria y bajó a la tierra y se hizo hombre. Y se hizo hombre y moró y habitó entre los hombres. Por eso también está su título como Emmanuel, su nombre como Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Dios mismo bajó a la tierra y se encarnó y tomó forma de hombre. Eso significa encarnación, que se tomó forma de carne, de humano. Y vemos tantos atributos del Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, siendo también humano. Y como les explicaba el apóstol Pablo, tuvo contradictores con este gran mensaje de la encarnación y de la crucifixión de nuestro Señor. Para los gentiles y griegos y romanos, la cruz era una insensatez. Los dioses del Olimpo no descendían a este mundo a sufrir, sino a gozar en abundancia de los placeres viciosos de los humanos. ¿Cómo podían ellos comprender el amor abnegado de Dios? ¿Cómo podían entender este amor abnegado, que hasta llega al sacrificio de su único hijo para salvar a los hombres perdidos? Esas eran las marcas de un Dios sabio y poderoso, que de una manera asombrosa, que nunca yo creo que nosotros vamos a poder entender en toda su plenitud, cómo el único Dios y creador de este mundo bajó a esta tierra y tomó forma de hombre. Y dice el Evangelio de Juan o el apóstol Juan en muchos de sus capítulos, porque él resalta la deidad de Dios como le mencionaba. Dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí el apóstol Juan entonces declara la deidad y verdadera humanidad de Cristo. Y conocemos muchos de sus pasos del Señor cuando estuvo en la tierra y vimos que fue hombre, porque nació de una mujer, de una concepción milagrosa, pero nació de mujer. Fue niño, como dice Lucas 2:40, que él creció en sabiduría, en inteligencia, como un niño normal, que creció. Vimos también que él tuvo una ascendencia como hombre, que venía del linaje del rey David. También como hombre tuvo las mismas necesidades fisiológicas como nosotros. 100% hombre, que me gusta mucho decirlo porque encuentro que es maravilloso, que él fue 100% hombre como nosotros, padeció como nosotros, vivió todo lo que nosotros hemos vivido y mucho más hasta ahora. Él fue niño, él fue un joven, él fue un adulto.
100% hombre. Y también maravillosamente Él fue 100% Dios y demostró su deidad en la tierra, nuestro Señor Jesús. Mostró su deidad, como dice Colosenses 1:19, demostró su supremacía, por cuanto tuvo bien el Padre que en Él habitase toda plenitud. En Él, Señor Jesús, habitaba toda la plenitud de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo se declaró? Muchas veces como yo soy. El yo soy. ¿Cómo se equiparó con el Dios que se apareció a Moisés en la zarza ardiente? Yo soy. Jesús fue, es y será por siempre el yo soy. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el camino. Él es el Dios que vivió entre nosotros. Yo soy. Esa es su encarnación, milagrosa y maravillosa. Y eso es lo que predicaba y enseñaba el apóstol Pablo. También como podemos mencionar también por qué tuvo que nuestro Dios bajar a este mundo, hacerse hombre y luego morir en esa cruz por todos nosotros. Porque nos amó, porque Él tuvo un plan desde el principio, nuestro Dios, de salvarnos. Y que solamente tenía que ser por intermedio de un hombre, poder darnos la libertad de acercarnos a Dios. Por un hombre entró el pecado, por Adán, y por un hombre tenía que salir. Tenía que haber un sacrificio. Tenía que haber una expiación. Y fue en la cruz del Calvario nuestro Dios que nos justificó en esa cruz, que nos libertó, que nos perdonó, que nos santificó, que nos glorificó. Ese era el mensaje de la cruz. Como usted sabe y ha visto en las películas, cuando lo crucifican y tratan las películas de mostrar cómo habrá sido la crucifixión en esos tiempos, que no era solamente a Jesús que crucificaban, sino que era un método que usaban los romanos, ya hace mucho tiempo lo usaban, pero era un método, era un castigo de muerte para los delincuentes. Incluso un historiador se cuenta que era preparado esto no para los libres, no para los que podían ser delincuentes, pero eran de la sociedad. Incluso solamente lo hacían con los esclavos, con los delincuentes, pero esclavos. Pero llegó en un momento que fue para todos los que se rebelaban contra el Imperio Romano, contra el César, contra todos los que eran rebeldes, como pasó esa vez que la multitud, cuando tuvo al frente a Barrabás, a Jesús, escogieron a Barrabás para ser liberado, porque en el día de la Pascua podía un hombre ser liberado. Y el pueblo escogió a Barrabás, siendo verdaderamente él un rebelión, un rebelde, siendo él un delincuente. Él lo prefirieron a él, porque para ellos era la cruz. Para ellos era ser crucificado de esa manera, pero no para nuestro Cristo, no para nuestro Señor. Pero el Señor era su plan. Dios lo permitió así porque era su plan. Porque nosotros teníamos que morir, porque nosotros merecíamos esa condena. Y ese era el mensaje que el apóstol Pablo estaba predicando en todos los lugares, en todas las ciudades que trató de alcanzar con el Evangelio del Señor. Y en este momento en Corinto, a la iglesia de Corintio, enseñándole esta gran verdad del poder de la cruz, que no nos olvidemos del mensaje central del Evangelio, que no nos olvidemos de la obra de redentora de nuestro Señor Jesucristo,
que, como dice el versículo 18, que fue el mensaje de la cruz locura para en ese tiempo, para los griegos, para los romanos. Como nos recordamos que se existían en esos tiempos grandes filósofos. Antes de Cristo existió Aristóteles, Platón, grandes pensadores de filosofía. ¿Cómo reflexionaban ellos sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de lo que pasa naturalmente, y sobre todo del hombre y del universo? Ellos, muy con la inteligencia que le dio Dios, con la libertad que el Señor les dio y nos dio a todos, porque el Señor nos dio la libertad de pensar, de ser inteligentes, de razonar. Pero como ellos nunca con su razonamiento llegaron a la cruz de Cristo, al Creador. Por eso se transformó en una sabiduría humana y que destructiva, una sabiduría inestable, porque no nos llevan a Dios, porque la inteligencia de los muchos hombres mostraron a todo el mundo y siguen mostrando hasta ahora diversos caminos por donde andar, según la inteligencia de ellos y su razonamiento. Muchos caminos, muchas religiones para acercarse a Dios, como en el tiempo del principio de la Torre de Babel, como este hombre Nimrod quiso llegar hasta Dios con su propia inteligencia, construyendo una torre que llegara hasta los cielos, en su inteligencia, en su capacidad que Dios le dio, a su manera acercarse a Dios. Pero Dios sobrepasó el entendimiento de todos nosotros y estos grandes filósofos y mostró un solo camino. Y Él mostró un camino derecho y el único en que podemos nosotros acercarnos a Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único camino, la única verdad. Dice en el versículo 19, 20, específicamente el 20 de lo que estamos leyendo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y vemos que lo confirma la palabra del Señor, que no podemos confiar en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia. El apóstol Pablo, como me gusta contar, cómo él discutió con otros y grandes pensadores, como con los epicuros, con estos grandes pensadores. Él disputó y presentó con el poder de su Espíritu Santo el mensaje de la cruz, aunque lo tildaron por loco, que era una locura, ¿cierto? Que era una insensatez. Y dice: la sabiduría humana siempre demuestra que no es digna de confianza ni permanente. Como dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así es, mis hermanos, amigos, muchas veces nos parece que llevamos bien un camino, tomamos buenas decisiones, nos parece muchas veces que hacemos las cosas bien, pero muchas veces no es así. Por eso tenemos que estar bajo la dirección de la palabra del Señor, guiarnos por la sabiduría de Dios. En Jeremías 8:9 dice: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen ahora? Ellos en ese tiempo se rechazó el mensaje de la cruz. Por eso crucificaron al Señor mismo. Por eso también fueron martirizados grandes hombres de Dios, como también el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, por el mensaje de la cruz.
Y ¿cómo vemos entonces que la sabiduría humana no es confiable? Nuestra sabiduría, nuestra inteligencia no nos hace allegarnos a Dios, no nos alcanza. El Señor nos dio la libertad y la inteligencia de entender muchas cosas, de prepararnos, de vivir esta vida. Pero en lo que respecta a cómo acercarnos a Él, hay un único camino, hay una única sabiduría, que es la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo predicó principalmente que el mensaje de la cruz era la salvación, que el mensaje de la cruz era lo que el mundo necesita en esos tiempos y ahora también. El mensaje de la cruz tiene el poder de cambiar las vidas, de transformar los pensamientos, de transformar los corazones, de transformar el pensamiento humano. Como él explica de igual manera en el capítulo 2 de 1 Corintios, que a través del Espíritu Santo nosotros podemos entender con la obra del Señor en nuestras vidas. Le damos gracias al Señor entonces por esta locura, porque para nosotros los que creemos y los que van a creer es salvación de Dios. Fue tan grande su amor por la humanidad que Él bajó a ser como nosotros y morir en esa cruz. Es locura para muchos, pero para nosotros es gozo y es salvación. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿No es cierto? El versículo 22, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero ninguno de ellos pudieron entender, ni los judíos ni los griegos, ni los mismos judíos que eran su pueblo le creyeron al Señor. Y porque ellos esperaban otro Mesías, se confundieron. Su intelecto, su inteligencia, lo que ellos estudiaron los hizo confundirse. No vieron al Señor en delante de sus ojos. La palabra dice en Juan, el Señor vino a ellos, mas ellos no le recibieron. Estaban en tinieblas. Llegó una gran luz a ellos, pero prefirieron las tinieblas. Que no nos pase a nosotros ahora, porque aunque estemos en Cristo, no olvidemos nunca el mensaje de la cruz. Que no olvidemos nunca que es el mensaje más importante que tenemos que predicar por estas redes sociales a nuestros vecinos, a nuestra familia que aún no le conocen. El mensaje de la cruz, el mensaje de la redención, de la encarnación, crucifixión y también, cómo no decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para los judíos esperaban un Mesías conquistador, pero ellos se trastornaron sus ideas, confiando en su sabiduría. Gracias al Señor que nos dio a nosotros la libertad de entender, de poder un día con humildad reconocer que le necesitábamos, con humildad reconocer que la cruz de Cristo era nuestra salvación. Hermosa palabra del Señor. Le doy gracias por esta oportunidad. Les saludo a todos mis hermanos. Muchas bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Amén.